¿Cómo dar cumplimiento con la NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención? En este vídeo vamos a ver cuáles son las disposiciones de la norma que solicita al patrón o al centro de trabajo para de esta manera dar cumplimiento con la propia norma 35. Antes que nada, tenemos que ver el objetivo de la norma, que es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo son estos puntos, son algunos conceptos, cuál es el campo de aplicación dependiendo del tipo de centro de trabajo, cuáles son los factores de riesgo psicosocial a identificar y analizar, de qué trata la evaluación del entorno organizacional, cuáles son estos elementos, los métodos para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluación del centro, del entorno organizacional del centro de trabajo. Aquí eso tiene que ver con los famosos cuestionarios. ¿Cuál es el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial? ¿Cómo se tiene que presentar el informe? Las obligaciones del patrón, que son pues los puntos a cumplir dentro de la norma, y las medidas de prevención y medidas de control, esto según los resultados obtenidos de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Vamos a terminar hablando un poco del procedimiento de evaluación de la conformidad, unidades de inspección, las sanciones por no cumplir con la norma y un repaso muy rápido sobre los cuestionarios. Bueno, así como antecedente, tenemos que la Organización Internacional del Trabajo señala que la atención de los factores de riesgo psicosocial es un problema global que afecta a todos los trabajadores, sin importar la profesión o el país de procedencia. ¿Cuál es la definición de la norma? La definición en el punto, el numeral 4.7, van a ver que aquí en el video a lo mejor aparecen unos numerales como este. Esto es como una referencia para que si ustedes quieren revisar esa parte en específica en la propia norma, saben de dónde está, puedan saber de dónde está saliendo. Entonces tenemos que la definición que nos presenta la norma sobre factores de riesgo psicosocial es aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador o por el trabajo desarrollado. Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, cuando éstas exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la ley, interferencia en la relación trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Más adelante vamos a ahondar un poquito más sobre estas, no nos vamos a meter a fondo porque la idea de este vídeo es cómo dar cumplimiento, pero sí tenemos que retomar un poco de los conceptos de la norma para que al menos se sepa de qué se está hablando. La Organización Internacional del Trabajo determinó como factores de riesgo psicosocial, también llamados estresores, un mínimo que deben de atenderse, que son los que están listados aquí. No obstante, la norma 35 no toma todos estos factores. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo está tomando algunos factores que tienen que ver con el exterior del centro de trabajo. Y la norma únicamente trata factores de riesgo de trabajo al interior del centro laboral. ¿Cuáles son? Aquí están numerados, los pueden ver en la misma norma, en numeral 7.2,
que son las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad de respuesta del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, esto es incapacidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo, obviamente cuando el proceso del trabajo así lo permita, jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, que pueden ser rotación de turnos, que incluyan tanto turno nocturno, sin periodos de recuperación y descanso, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo, violencia laboral, tales como el acoso psicológico, hostigamiento, malos tratos. Hay que mencionar que el acoso sexual no está considerado para efectos de la norma 35. Esto viene desde el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 43, donde nos dice que los patrones deberán identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral, adoptar medidas preventivas pertinentes para mitigar estos factores, practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuesto a factores de riesgo psicosocial, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial y llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas. Todo esto ya nos lo pedía el Reglamento Federal de Seguridad desde hace mucho tiempo. Cuando se publica la norma en el 2018, ya trae todo esto condensado y de una manera mucho más puntual. Continuando con el Reglamento Federal de Seguridad, pues nos dice que son aspectos a considerar dentro de los factores de riesgo psicosocial que derivan de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, las condiciones peligrosas inherentes al mismo, cuando se realiza bajo condiciones inseguras que demanda alta responsabilidad o requiere de una intensa concentración y atención por periodos prolongados. Es importante definir y aclarar de una vez, para evitar confusiones más adelante, ese concepto que es el estrés, definido por la Organización Mundial de la Salud, pues es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, un sistema de alerta necesario para la supervivencia, es un cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, cosas que a lo mejor pueden ser normales o cotidianas, como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista, cambiar de residencia. Todo eso puede generar estrés, aunque también eso dependerá del estado físico y psíquico de cada individuo. Ahora es importante mencionar que el estrés ha sido mal definido como un factor de riesgo, ya que no es un factor de riesgo, sino es una consecuencia. Al no ser un factor de riesgo, entonces la norma 35 no lo considera como tal. No existe, no contiene la norma ninguna disposición o obligación sobre la medición del estrés de los trabajadores. Eso quiere decir que el estrés no es un factor de riesgo psicosocial, es la aclaración. El centro de trabajo es una fuente de riesgos psicosociales y también puede ser el lugar para tratarlos y prevenirlos, por lo que es necesario que todo centro de trabajo identifique los factores de riesgo psicosocial. Comprender los factores psicosociales en el trabajo puede resultar complejo, puesto que estos corresponden a las percepciones y experiencias del trabajador. Aquí es lo que mencionábamos hace un momento, que la definición de la Organización Internacional del Trabajo sobre riesgos psicosociales comprende la interacción con factores externos a la relación laboral. Nada de eso está considerado en la norma 35, debido a que la norma solamente aborda aquellos aspectos que derivan de la relación laboral, es decir, los que surgen en el ejercicio o con motivo del trabajo.
Ahora, ¿cómo vamos a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y llevar a cabo la evaluación del entorno organizacional? Pues de conformidad con lo siguiente, que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que se encuentren. Los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los factores. Y los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, o sea de 51 en adelante, deberán realizar tanto la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, pero también llevar a cabo la evaluación del entorno organizacional. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo hago esto? Esto lo podemos hacer con la aplicación de los cuestionarios. Ya vienen unos cuestionarios dentro de la guía que son las guías de referencia, propiamente la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3, y esas las podemos usar para tanto identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, y si nuestro centro de trabajo tiene más de 50 trabajadores, también llevar a cabo la evaluación del entorno organizacional. Por lo que se establece en la norma en el numeral 7.2, los factores de riesgo psicosocial a identificar y analizar comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo superiores a las previstas en la ley, interferencia de la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo y violencia laboral. Ok, todas estas cosas hay que identificarlas y analizarlas. Y a lo mejor así parece un trabajo fácil o complicado dependiendo de cómo se vea. No hay que preocuparse demasiado porque los cuestionarios, las guías de referencia, ya traen las preguntas para que quien lo conteste pues nos arroje un resultado sobre todos estos temas, todas estas situaciones que se tienen que analizar. Entonces, ¿cómo vamos a dar cumplimiento? Ya lo dijimos, con la aplicación de los cuestionarios. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar lo siguiente. Y aquí las estamos retomando, vamos a hablar un poquito de cada una, no nos vamos a meter a fondo, pero sí es importante que si se va a dar cumplimiento con la norma, se va a aplicar un cuestionario, pues por lo menos sepamos, ¿no?, de qué trata cada uno de estos puntos. Las condiciones en el ambiente de trabajo se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes o insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo, que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. B. Las cargas de trabajo se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad, pueden ser de diversa naturaleza, cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. La falta de control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la relación de sus actividades. La iniciativa y autonomía, uso de desarrollo de habilidades y conocimientos, participación y manejo del cambio, así como la capacitación, son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Si estos elementos no se encuentran presentes, la falta de control se denomina como escasa. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada. Entonces se convierte en un factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con jornadas extensas, con la frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos sin pausas y descansos periódicos. En la interferencia en la relación trabajo-familia,
Es cuando existe un conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales, es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o cuando se tiene que elaborar fuera del horario de trabajo. Para el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo tenemos estos dos puntos. El uno tiene que ver con el liderazgo negativo, que hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo, y que está directamente relacionado con la actitud agresiva y o impositiva, falta de claridad de las funciones en las actividades y escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño. Y número 2, el concepto de relaciones negativas en el trabajo se refiere a la interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de actuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados y características desfavorables de estas interacciones en aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social. La violencia laboral. Número 1. Acoso psicológico son aquellos que dañan la estabilidad psicológica, personalidad, dignidad o integridad del trabajador. El hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que pueden ser conductas verbales, físicas o ambas. Y número 3, malos tratos. Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones del trabajador. Ahora, para la evaluación del entorno organizacional se comprenden los siguientes elementos: el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y la comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Ya hablando de todos estos digamos temas, conceptos, entonces yo creo que ya se tiene una visión más amplia, más clara sobre cuáles son los factores de riesgo psicosocial a considerar. Los centros de trabajo pueden utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional cualquier método que contemple lo siguiente, que es la aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto en lo que ya vimos, estos numerales 7.2 y 7.3, ¿no? Que es la identificación y análisis de los factores que deben contemplar lo que ya se comentó: condiciones peligrosas, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo, violencia laboral. Y para la evaluación del entorno organizacional, sentido de pertenencia de los trabajadores, formación para la adecuada realización de tareas, definición precisa de responsabilidades, participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y trabajadores, distribución adecuada de las cargas de trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Eso quiere decir que los cuestionarios a aplicar deben cumplir y tener todo esto. Naturalmente, si vamos a aplicar las guías de referencia que ya están en la norma, no nos tenemos que preocupar porque obviamente ya incluyen todo lo que nos pide la misma norma. Hay una forma y unos requisitos para aplicar los cuestionarios, están integrados también en la misma norma, la manera de evaluarlos y cuáles son los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. Eso es ya cuando se califican.
En el 7.5 nos dice que también el centro de trabajo puede desarrollar sus propios cuestionarios para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial en caso de que no desee utilizar los establecidos en las guías de referencia. Claro que para eso nos pide una serie de requisitos, no vamos a hablar de ellos, pero si su centro de trabajo tiene, pues digamos, personas que tengan el conocimiento para desarrollar o elaborar estos instrumentos, a lo mejor psicólogos, pues también pueden desarrollar sus propios cuestionarios y aquí están todos los requisitos que deben cumplir. El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno psicosocial deberá constar en un informe que contenga los elementos descritos a continuación. Eso quiere decir que los cuestionarios, ya cuando se aplicaron, se presentan los resultados y deben contener los datos del centro de trabajo, cuál fue el objetivo, las principales actividades realizadas en ese lugar, el método utilizado, esto quiere decir que si se utilizaron las guías de referencia se desarrolló un instrumento propio, cuáles fueron los resultados obtenidos, las conclusiones, recomendaciones y acciones de intervención y los datos del responsable de haber aplicado la evaluación. Las guías de referencia 2 y 3 contenidas en la norma son instrumentos de carácter no obligatorio que permiten la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, así como la evaluación del entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, debido a que comprenden los elementos necesarios para que a partir de los resultados se puedan determinar las acciones para establecer un entorno organizacional favorable y prevenir los efectos de los factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué dice que son de carácter no obligatorio? Porque como ya dijimos, no es una obligación aplicar las guías de referencia. Se puede elaborar un instrumento propio y así dar cumplimiento, ya sea con los cuestionarios que ya vienen en la norma o desarrollando uno por cuenta propia del centro de trabajo. Los resultados obtenidos deben ser seguidos por una serie de medidas orientadas a la prevención y control de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Para ello, la norma establece algunos lineamientos y medidas que se deberán llevar a cabo para la promoción de un entorno organizacional favorable. Bueno, entonces, habiendo tomado de todo esto para tener un panorama general, pues vamos a irnos ahora al campo de aplicación. El campo de aplicación de la norma 35 es para todos los centros de trabajo en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que la norma 35 es una de las 4 normas de la Secretaría del Trabajo que es obligatoria para todos. Para centros de trabajo en los que laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores y centros de trabajo que laboren más de 50 trabajadores, sea cual sea el caso, ahí están los numerales descritos que se deben cumplir. Si alguien va a tratar de dar cumplimiento con la norma, puede ver dónde entra su centro de trabajo e ir señalando cada numeral que le aplica, y así ir uno por uno para darle cumplimiento. También hay algunos centros de trabajo que, por ejemplo, ya dan cumplimiento con la norma mexicana o estándar NMX R025 de la SECOFI 2015. Y si ya están dando cumplimiento con esta, pues automáticamente se les da por bueno los numerales y obligaciones que ya se indican ahí mismo. Entonces, de acuerdo con el campo de aplicación de la norma,
lo vamos a manejar por los niveles que ya dijimos: centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, entre 16 y 50, y donde laboren más de 50. Por lo que el centro de trabajo debe determinar en qué nivel se encuentra para que cumpla con las disposiciones que le correspondan, de acuerdo con el número de trabajadores que emplea. A continuación vamos a hablar de las obligaciones a cumplir, y para que se facilite la explicación vamos a ir poniendo estos incisos. Inciso A, cuando se trate del centro de 15 trabajadores; inciso B para el siguiente; inciso C para el más grande. Ahora sí, ¿qué es lo que se tiene que cumplir como obligaciones del patrón? Pues nos vamos a ir con el primero, que es el 5.1. Aplica para todos los centros de trabajo A, B y C. Dice 5.1: establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción en un entorno organizacional favorable. Para dar cumplimiento con la política, nos podemos guiar con la guía de referencia número 4, que está incluida en la misma norma, que es una política. Y nosotros la podemos tomar de ejemplo, la aplicamos a nuestro centro de trabajo y con eso damos cumplimiento al numeral 5.1, que naturalmente aplica para todos. ¿Cuál es la definición de la política de prevención de riesgos psicosociales? Es una declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y en la mejora continua de las condiciones de trabajo. Cada centro de trabajo deberá elaborar su propia política con base en las condiciones de su centro de trabajo y sus posibilidades, de forma de que se instrumenten en acciones los compromisos que en la política se señalen. La evidencia para dar cumplimiento con la difusión de la política de prevención puede ser a través de folletos, boletines o carteles. ¿Cuál es la siguiente obligación? La 5.2. Para centros de trabajo B. Eso quiere decir que tengan entre 16 y 50 trabajadores, que es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido en los numerales 7.1 y 7.2 de la NOM, tratándose para este tipo de centros de trabajo. ¿Qué es lo establecido en los numerales 7.1 y 7.2? Ya lo vimos hace rato, cuáles son los factores de riesgo psicosocial a identificar y analizar. ¿Cómo vamos a dar cumplimiento? Aplicando el cuestionario que está en la guía de referencia número 2 y aplica para centros de trabajo B. 5.3. Esto es para centros de trabajo C, es decir, para más de 50 trabajadores, que es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, pero también evaluar el entorno organizacional, de conformidad con lo señalado en los numerales 7.1, 7.2, 7.3. ¿Cómo se hace? Aplicando el cuestionario que viene siendo la guía de referencia 3. O sea, ¿cuál es la diferencia entre guía de referencia 2 y guía 3? Que la guía de referencia 2 es para centros de trabajo entre 16 y 50 trabajadores, con la que se identifica y analiza factores de riesgo psicosocial, nada más. Vienen una serie de preguntas con la que se identifican y analizan los factores de riesgo. La guía de referencia 3 es también un cuestionario, trae más preguntas que el otro, porque no solamente
se van a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, sino que también se va a evaluar el entorno organizacional mediante las mismas preguntas que están contenidas en el cuestionario y aplica únicamente para centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Ese es el 5.3. Ya vimos que para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial se contemplan las condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo, rotación de turnos, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo y violencia laboral. Y la evaluación del entorno organizacional comprende el sentido de pertenencia a los trabajadores, formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, definición precisa de responsabilidades, participación proactiva y comunicación entre patrón, representantes y trabajadores, distribución adecuada de cargas de trabajo y evaluación y reconocimiento del desempeño. Las guías de referencia 2 y 3 contenidas en la norma son instrumentos, ya lo dijimos, no obligatorio porque no se tienen que aplicar estas a fuerzas. Se aplican estas porque son las que ya están en la norma y nos facilita mucho la vida. Pero si no quiere alguien aplicar esto, bueno, desarrolle su propio instrumento y se da cumplimiento de esa manera. Esto de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial se tiene que hacer cada 2 años. Los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores pueden aplicarlo a todos sus trabajadores o a una muestra representativa. ¿Cuántos? Pues tenemos que aplicar esta fórmula que aparece en la misma norma, en la misma guía de referencia. Aplicamos la fórmula y de ahí ya sacamos cuál es la cantidad de trabajadores a las que se le pueden aplicar el cuestionario. Esto para aquellos centros de trabajo donde hay más de 50, que a lo mejor pues son 100, 200 o más, y dices, pues es que yo no le quiero aplicar a todos, pues le puedo aplicar nada más a los que me indiquen la muestra. No así en el caso anterior del centro de trabajo de 16 a 50, ahí sí tiene que ser a todo el mundo. El siguiente numeral que aplica para todos los centros de trabajo A, B y C es el 5.4, que es adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas a este entorno y los actos de violencia laboral con base en lo dispuesto en el capítulo 8 de la norma. Los resultados obtenidos con la identificación y análisis y la evaluación del entorno deben ser seguidos por una serie de medidas orientadas a la prevención y control de los factores de riesgo psicosocial. Por eso es que se establecen algunos lineamientos. Esos lineamientos los vamos a encontrar en el capítulo 8 de la norma. Ahorita los vamos a ver, no a detalle, los vamos a ver así de manera muy general, muy resumida, únicamente para tomarlos en cuenta ahorita, ya que es el propósito de este vídeo, dar una explicación general del cumplimiento. Ya cada centro de trabajo, según le aplique, pues ahora sí que tendrá que meterse a fondo en cada uno de estos. Ya que prevenir los riesgos psicosociales y fomentar el entorno organizacional favorable atrae beneficios para la empresa y sus miembros, como es la satisfacción laboral por parte de los trabajadores, motivación, productividad, creatividad, además de disminuir problemas de salud, menos gastos de indemnización y rotación de personal. Hay medidas de prevención generales, acciones y programas para la prevención específica
y medidas de control, que es el programa para la atención y cuáles son los niveles de intervención. Algunos ejemplos de medidas que se implementan para prevenir los factores. Y lo que se mencionaba, estas medidas para prevenir los factores de riesgo y promover el entorno favorable aplican a todos los centros de trabajo sin importar su tamaño. Esto es lo que nos dice la norma en el numeral 8.1. Ahorita lo vamos a ver más resumido. De acuerdo con la NOM 035, para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Y realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, referidas en el numeral 8.1, deberán considerar lo siguiente. Inciso A, en relación con el liderazgo y relaciones en el trabajo. B, respecto a las cargas de trabajo. C, es en lo que se refiere al control de trabajo. D, en lo relativo al apoyo social. E, en relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia. F, respecto al reconocimiento en el trabajo. G, en lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral. H, en relación con la información y comunicación que se proporcionan a los trabajadores. Y respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores. Vamos a ver de una forma muy condensada cada uno de estos incisos, de qué tratan, de qué hablan. En relación con el liderazgo y relaciones en el trabajo, en relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo. Número 1, opciones para el manejo de conflictos en el trabajo, prohibir la discriminación, fomentar la comunicación, instrucciones claras a los trabajadores para la atención de problemas que limiten el desarrollo del trabajo y capacitación y sensibilización de directivos, gerentes y supervisores. Aquí hay que hacer la mención de que la norma no tiene como obligación que se proporcione capacitación. La capacitación de la que se habla está dirigida hacia directivos, gerentes y supervisores y debe ser sobre la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables, lo cual se prevé como una medida de prevención. La siguiente, acciones y programas para la prevención específica de cargas de trabajo, que es revisión y supervisión de la carga de trabajo, planificación del trabajo y una definición clara de tareas y responsabilidades. Para el control de trabajo, involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo, acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo, y reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora. Para el apoyo social, establecer relaciones entre todos los miembros del centro de trabajo para obtener apoyo entre sí. Reuniones periódicas de seguimiento a las actividades establecidas
para el apoyo social, promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores, y contribuir y fomentar las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores. Para el equilibrio en la relación trabajo-familia, es involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo, medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la ley, apoyos a los trabajadores en cuanto a atender emergencias familiares y la promoción de actividades de integración familiar en el trabajo. Para el reconocimiento del trabajo, reconocer el desempeño sobresaliente, difundir los logros de los trabajadores sobresalientes y expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. Para la prevención de la violencia laboral, difundir y sensibilizar a todos sus miembros, procedimientos de actuación y seguimiento e informar la forma de denuncia por actos de violencia laboral. Información y comunicación que se proporciona a los trabajadores. El patrón, supervisor o jefe se debe comunicar de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impide o retrase el desarrollo del trabajo. Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se deben difundir entre los trabajadores y que los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo, que permitan así mejorar su desempeño. Para la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores, hay que analizar la relación capacitación, tareas encomendadas, la oportunidad a los trabajadores para señalar sus propias necesidades de capacitación conforme a las actividades que realizan y llevar a cabo una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años e integrarla este resultado en el programa de capacitación de la empresa. Como podemos ver, las medidas de prevención son independientes del análisis y las evaluaciones, mientras que las medidas de control ya van a depender del resultado arrojado por estas. En el caso de las guías de referencia 2 y 3, es decir, los cuestionarios que se pueden aplicar, las acciones de control se aplican cuando el resultado indica que se tiene un grado de riesgo medio, alto y muy alto. Aquí pues nos damos cuenta que las guías de referencia, los cuestionarios, cuando se aplican y se califican, da unos resultados, da 5 resultados. Los 2 primeros son, digamos que todo está bien o sin problemas graves, y hay 3 niveles donde ya se tiene que poner atención. Las acciones de control solo se deben aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determinan la necesidad de desarrollarlas. De ser el caso, dichas acciones se deberán implementar a través de un programa. Las medidas de control solo aplican para centros de trabajo con más de 15 miembros, porque como se aplican cuestionarios, guías de referencia 2 y 3, que son para centros de trabajo B o C de más de 15 trabajadores, pues por eso se aplican únicamente a estos centros de trabajo. Los centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones a que se refieren los numerales 7.1 al 7.4, conforme a los criterios establecidos en el método aplicado, determinen la necesidad de desarrollar acciones de control, se deberán implementar a través de un programa que cumpla con lo previsto por el numeral 8.4 de la norma. ¿Qué dice este programa? Dice, debe contener las áreas de trabajo y o los trabajadores sujetos al programa, el tipo de acciones y medidas de control que deberán adoptarse, las fechas programadas para su realización, el control de los avances de la implementación del programa, la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control y el responsable de su ejecución. Aquí quiero hacer la mención, porque considero que es importante y eso no viene en ningún lado, que cuando nosotros queremos aplicar los cuestionarios,
A veces los aplica el mismo centro de trabajo, el responsable de seguridad e higiene, el médico, o a veces se contrata a alguien, alguien que sepa de la norma o que sepa aplicar el cuestionario. Se le dice, oye, ¿sabes qué? Que yo tengo mi centro de trabajo, pero yo no sé mucho de la norma, y yo sé que se aplican unos cuestionarios, y pues ven y aplícalos y califícalos, ¿no? Y ok, la persona, quiero pensar yo que va con la mejor disposición y conocimiento, le aplica, le entrega los cuestionarios y dices, toma, centro de trabajo, ahí está el cuestionario. Y quien lo aplicó, pues como únicamente fue contratado para eso y no tiene por qué hacer, digamos, mucho más, pues se va tranquilo sabiendo que cumplió. Pero el problema para el centro de trabajo es que muchas veces creen que con la aplicación del cuestionario ya se terminó, y no, se tienen que tomar todas las medidas de control, de prevención, y aplicar este programa. Y este programa lo tiene que hacer el centro de trabajo o la persona que designa el centro de trabajo. O sea, ya apliqué el cuestionario o ya me lo vinieron a aplicar y aquí está el cuestionario, ok. Pero ahora queda un trabajo por delante para el centro de trabajo, y ese pues no puede venir a hacerlo alguien de fuera, porque alguien de fuera pues no conoce pues la dinámica, los movimientos, las políticas. Digo, las puede conocer porque las leyó y le explicaron y le platicaron, ¿no? Pero si ya le van a dar un seguimiento a largo plazo, pues tiene que haber gente que esté comprometida y que se dé tiempo de llevar a cabo este programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial. Y aquí el 8.4 nos dice que debe contener el programa. El tipo de acciones deberán realizarse según aplique en los niveles siguientes. El primer nivel es cuando las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales en el centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. El segundo nivel es cuando las acciones se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos. Y la organización del trabajo, la actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales, en proporcionar información al trabajador, así como en la sensibilización, contemplando temas como manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros, y reforzar el apoyo social. Y el tercer nivel es cuando las acciones se enfocan al plano individual, es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y o síntomas que denotan alteraciones en la salud. Se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Estas intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda. Eso quiere decir que cuando ya se aplicó el cuestionario, las guías de referencia, eso nos arroja unos resultados y de ahí nos dan unas recomendaciones o qué camino vamos a seguir. Pero ya todas estas acciones específicas, pues ya lo tiene que implementar, como les decía, la persona asignada por el centro de trabajo. Las medidas de control deben ser determinadas para cada tipo de factor cuyo resultado sea de un nivel de riesgo medio, alto o muy alto, conforme a las características de las actividades del centro de trabajo. En ese sentido, la norma no obliga a una medida específica, en realidad obliga a que los centros de trabajo establezcan acciones de control para los hallazgos encontrados en las evaluaciones, es lo que mencionábamos. Para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral es necesario definir políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas,
o prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral y evaluar el entorno organizacional favorable. Realizando evaluaciones del entorno, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Adoptar medidas preventivas pertinentes para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional. Difundir medidas de prevención entre los trabajadores, las políticas para la promoción y la prevención de la violencia, los resultados de las evaluaciones, así como las medidas que se adopten para combatir estas prácticas. Y llevar registros de las medidas. El tipo de acciones que deberán realizarse dependerán del resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis sobre posibles entrevistas a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 que ya hablamos, más adelante la norma nos dice que se le pueden aplicar unas entrevistas por parte de la autoridad o por parte de una unidad de inspección. Puede aplicar una entrevista a los trabajadores para constatar que el centro de trabajo de cumplimiento con los numerales 5.2, 5.3, 5.4. De hecho, la autoridad o la unidad de inspección trae esa tablita y dice cuántos trabajadores hay en la empresa. No, pues que hay entre 16 y 50. Pues voy a entrevistar a 2. Entonces, para que también no les agarre de sorpresa de que cuando venga alguien de fuera a constatar que se está cumpliendo con la norma, pueden entrevistar a los trabajadores. ¿Sobre qué? Sobre estos numerales que ya vimos hace un momento. Bueno, ya se cierra el paréntesis. Siguiente obligación del patrón, 5.5. Para todos los centros de trabajo, A, B y C. Hay que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa. ¿Cómo vamos a identificarlos? Vamos a aplicar otro cuestionario. No es ninguno de los dos de los que ya hablamos. Es el cuestionario que está en la guía de referencia número 1. ¿Qué quiere decir? Que para centros de trabajo A vamos a aplicar la guía de referencia 1 y nada más. No vamos a aplicarle ninguna otra cosa. Para centros de trabajo B o C, aparte del cuestionario que le corresponda, de los que ya platicamos hace rato, también se le va a aplicar la guía de referencia 1. Es decir, que para centros de trabajo B se le aplica tanto la guía de referencia 1 como la guía de referencia 2. Y para centros de trabajo C, que son los que tienen más de 50 trabajadores, se aplica tanto la guía de referencia 1 como la guía de referencia 3. Entonces, si ustedes lo aplican o le piden a alguien externo, oye, venme a aplicar los cuestionarios porque quiero dar cumplimiento con la norma, sí o sí les aplican la guía de referencia 1 para todos. Y ya dependiendo en qué tipo de centro de trabajo se encuentren, pues puede que les apliquen la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3. Siguiente obligación del patrón, numeral 5.6, para centros de trabajo B y C. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de esos factores, a los que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 de la norma, ya la vimos, y existan quejas de violencia laboral mediante los mecanismos que también ya vimos.
Entonces aquí, si se determina que alguien necesita un examen médico o evaluación psicológica, eso ya no lo va a hacer eh, la persona que está implementando o tratando de dar cumplimiento con la norma, sino ya lo tiene que hacer un médico. Ya puede ser del Seguro Social, del ISSSTE si le aplica, o un médico que esté dentro del centro de trabajo. Aquí nos dice, los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo según corresponda, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Salud y o del Trabajo, y a falta de estas las que indique la institución de seguridad social o privada o el médico del centro de trabajo que le preste el servicio médico. Retomando lo de la guía referencia 1, esta no permite identificar una enfermedad o trastorno. Al aplicar esta guía solo se puede inferir la necesidad de que un trabajador sea canalizado para que reciba la atención correspondiente. En este caso, la NOM señala que se presta a través de la institución de seguridad social o privada o el médico del centro de trabajo de la empresa. Entonces creo que está claro. Siguiente obligación del patrón 5.7. Para todos los centros de trabajo A, B y C. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, las medidas y acciones de prevención y en su caso las acciones de control, los mecanismos para presentar quejas, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la identificación y análisis de los factores y la evaluación del entorno organizacional y las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. La evidencia para dar cumplimiento con proporcionar y difundir información puede ser a través de folletos, boletines y o carteles. Última obligación, 5.8. Para centros de trabajo B y C. Hay que llevar registros sobre resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis y evaluación del entorno organizacional lo señale, y los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y se comprobó la exposición a factores de riesgo. Entonces son los registros de los resultados de ya sea de la guía de aplicación 2 o guía de aplicación 3 y identificar plenamente los trabajadores a los que, dependiendo de estos resultados, se les practicaron después evaluaciones clínicas o exámenes médicos. Todas esas 5.1 al 5.8 son las obligaciones que el centro de trabajo, que el patrón debe cumplir y así estar pues digamos cumpliendo con la norma oficial mexicana 035. Creo que es un resumen, un panorama general, pero creo que ya se vio qué es lo que se tiene que hacer para cumplir. Ahora, para terminar de cerrar todo vamos a llamarle idea que se está tratando como tema en el vídeo, pues vamos a hablar del procedimiento para la evaluación de la conformidad, que está contenido en el capítulo 10 de la norma. El procedimiento para la evaluación de la conformidad es un listado
de todas las obligaciones que se tienen que cumplir por parte del centro de trabajo. Este procedimiento lo lleva tanto la autoridad de la dependencia como las unidades de inspección, y van revisando punto por punto que se dé cumplimiento con la norma. Este procedimiento PEC aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad como a las visitas de verificación que realicen las unidades de inspección. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la norma se realizarán, según aplique, mediante la constatación, revisión documental de registros o entrevistas de conformidad con lo siguiente. Y aquí está un ejemplo de cómo empieza el procedimiento. No vamos a mostrar todo el procedimiento porque es todos los numerales de la norma. Pero aquí pueden ver, va numeral por numeral, disposición 5.1, cuál es el tipo de comprobación que es documental. Les indica el criterio de aceptación, que dice cuando el patrón cumple cuando presenta evidencia de que establece, implanta y mantiene una política de prevención de riesgos psicosociales. Y a veces en observaciones nos indican alguna situación ahí, no siempre, pero en ocasiones, ¿no?, sobre cómo se puede dar cumplimiento. Y así vienen todos los numerales. Si alguien planea dar cumplimiento con la norma, puede tomar este mismo PEC y ahí irse punto por punto para ver qué cumple y qué no cumple. Obviamente teniendo cuidado de qué disposición le aplica, ¿no? Dependiendo del tipo de centro de trabajo. Las sanciones. La norma no contiene las sanciones administrativas en caso de incumplimiento. Solamente indica las disposiciones y obligaciones a cumplir. Las sanciones administrativas en caso de incumplimiento se encuentran establecidas tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo ya hice otro vídeo anteriormente donde muestro todas las sanciones económicas. Lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo por si alguien quiere checarlo. Un ejemplo de la multa o la sanción. ¿Cuál viene siendo la obligación de la que hablaremos en este ejemplo? 5.1. Establecer y mantener por escrito y difundir la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿En qué disposición del reglamento está? En el artículo 55, fracción 1, que dice que hay que definir políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. ¿Dónde está el fundamento de la sanción en el reglamento? En el artículo 115, que nos dice que el monto de la sanción por no dar cumplimiento con esto es de 50 a 100 veces el salario mínimo vigente, que para el año 2022 pues está en esta cantidad que se indica. ¿Y cuál es el monto en pesos de la posible sanción? De 7.643 a 17.287, únicamente por no tener la política de prevención de riesgos psicosociales. Este es el ejemplo. Y así con cada uno de los numerales. Unidad de inspección. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la Infraestructura de la Calidad y su reglamento para verificar el grado de cumplimiento con esta norma. Las unidades que evalúen la conformidad con la NOM aplican los criterios de cumplimiento que prevé el procedimiento para la evaluación de la conformidad de acuerdo con lo señalado en el capítulo 10 de la misma norma. ¿Qué quiere decir esto? La unidad de inspección puede ir al centro de trabajo, pero la unidad no va a venir a hacer el trabajo. La unidad no va a venir no podemos agarrar y decirle, oye, unidad, ven y ayúdame a dar cumplimiento, ¿no? Le voy a decir, la norma, no, pues es que tú tienes que cumplir por tu cuenta.
Yo lo que voy a hacer es que a tu centro de trabajo, lo que ya tengas implementado, yo te voy a decir si cumples o no cumples. Y si estás incumpliendo con algo, sí, te lo voy a decir puntualmente. Así como también te voy a decir que sí estás cumpliendo. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Que la unidad de inspección te puede emitir un dictamen de cumplimiento cuando obviamente ya estás con todos los numerales evaluados favorablemente, y ese dictamen de cumplimiento te avala ante cualquiera, incluso ante las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, que ya estás cumpliendo con la norma. Eso quiere decir que si después llega la STPS a ver si estás cumpliendo, pues nada más le enseñas el dictamen y ya ni siquiera entran. También te sirve porque hay clientes o proveedores que te pueden pedir que cumplas con la norma, y esta es una forma oficial y legal de acreditar el cumplimiento con la norma, con y con cualquiera. La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de inspección es de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. Ahora, un repaso muy rápido sobre los cuestionarios. Las guías de referencia. Guía de referencia 1. Para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Aquí vemos cómo la guía de referencia 1, en la misma norma, indica un ejemplo del cuestionario. Lo que tenemos que hacer es pasar en limpio este cuestionario, copiar cada una de las preguntas y esperar que la gente lo conteste. Y claro, después viene el trabajo de uno, del que les aplicaron la norma, que es calificarlo. Las instrucciones para la aplicación del cuestionario. Asimismo viene la guía de referencia 2 para centros de trabajo que tengan entre 16 y hasta 50 trabajadores. Y aquí podemos ver un ejemplo. Así empieza con las preguntas. Dice pregunta 1 de la guía de referencia 2, que es cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Pregunta 1. Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo. Y vienen 5 opciones de respuesta. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. La misma guía nos tiene una tablita en la que indica qué valor le vamos a dar según a lo que conteste el trabajador. Dependiendo cuál sea su respuesta, en qué casilla, en qué columna lo anote. Y así es, siempre es una calificación, casi siempre es otra calificación. Y así nosotros vamos a poder tener una calificación general. Aquí están. Las ítems son las preguntas del cuestionario y están numeradas. Y aquí nos indica que cuando la gente conteste siempre, dependiendo de la pregunta, se le va a asignar un valor, y así puede ir cambiando uno a uno. Indicaciones para la aplicación de los cuestionarios, que es verificar las condiciones de las instalaciones inmobiliario, realizar la presentación de quien lo aplica, explicar el objetivo de la evaluación, enfatizar en la protección de la privacidad y confidencialidad del manejo de datos, dar instrucciones claras sobre cómo van a responder, más recomendaciones e indicaciones para la aplicación. Todo esto está en la norma. Y en la misma norma nos dice cómo vamos a calificar, porque no hay una calificación general del cuestionario donde únicamente vamos a sumar los valores, pero hay otras donde tenemos que agruparlos dependiendo dominio y categoría. ¿Cuáles son los dominios y las categorías? Podemos ver que los ítems de la columna del lado derecho están
indicadas cada una de las preguntas. Y si nos vamos de derecha a izquierda, vemos de qué manera están agrupadas. Así como está esta tabla 3, así es como está en la norma. Y como pueden ver, está desordenada y no se entiende. Aquí está ya cómo está presentado de una forma que no nos cause problemas. Están los ítems del lado derecho, que son las preguntas. Así viene el orden, ¿eh? No es porque yo quise empezar de la 2, la 1 y de ahí me salté a la 3. Así, bien podría venir 1, 2 y 3, ¿no? Pero bueno, así está indicada la norma y lo único que hacemos es acomodar aquí las columnas para que se puedan entender mejor, a diferencia de cómo está aquí, ¿no? Categoría ambiente de trabajo. Lo que sigue es el dominio, condiciones en el ambiente de trabajo. ¿Cuál es la dimensión? Condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres, trabajos peligrosos. Cada una de estas dimensiones tiene que ver con las preguntas 1, 2 y 3, que si las vamos agrupando, por ejemplo, en la siguiente categoría, que es factores propios de la actividad, es una categoría que a su vez tiene dos dominios y todas las dimensiones que integran los dominios y al final la categoría, ¿no? Que es así como que la forma de agruparlo más generalmente. También tengo un video donde explico cómo se califican los cuestionarios. También voy a dejarlo aquí en la descripción. Esa explicación está más detallada. Si a alguien le sirve, lo puede ahí checar, ¿no? Aquí es nada más para retomar el cuestionario. ¿Cómo se califica? En el otro video que les menciono, ahí está la explicación. Para calificación final, calificación de la categoría, calificación del dominio. Dependiendo de lo que vaya sumando, dónde está cada pregunta, se suman los valores que ya vimos en la tabla anterior y al final nos va a dar un valor que vamos a nosotros poder traducir al resultado del cuestionario, que es nulo, despreciable, bajo o medio, alto y muy alto, lo cual ya nos va a dar una pauta para saber qué es lo que procede con cada trabajador dependiendo de cómo hayan contestado los cuestionarios. A partir del cuestionario de la calificación de cada, a partir del resultado de la calificación de cada cuestionario, se deberá determinar y analizar el nivel de riesgo, así como las acciones que se deberán adoptar para el control de los factores de riesgo psicosocial, a través de un programa de intervención para los niveles medio, alto y muy alto. Aquí están los niveles: muy alto, alto, medio, bajo y nulo. Cuando es nulo, el resultado nos indica un nivel de riesgo que resulta despreciable porque no se requieren medidas adicionales. Si el nivel de riesgo va creciendo, ahí nos dicen qué acciones son las necesarias. Por ejemplo, cuando es bajo, nos dice que la necesidad de acción es necesaria una mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Como podemos ver, esa acción no es muy compleja, pero si el nivel del riesgo aumenta, entonces sí necesitamos aplicar o tomar acciones más específicas. Exactamente lo mismo con la guía de referencia 3. Es otro cuestionario, las preguntas son parecidas, pero son más preguntas porque aparte de la identificación de los factores de riesgo, también se evalúa el entorno organizacional. Se califica de manera similar. Bueno, aquí está la fórmula de la que hablábamos para tomar una muestra.
cuando el centro de trabajo es de más de 50 trabajadores, las recomendaciones e indicaciones para la aplicación. Aquí están los valores que se le dan a cada pregunta. Cuando el trabajador contesta, selecciona su pregunta, la persona que posteriormente lo va a calificar le tiene que asignar un valor a cada una de las preguntas. Son 72 preguntas del cuestionario guía de referencia 3. Aquí está la indicación. Todas estas indicaciones están en la norma. Dice, para obtener la calificación se deberá considerar la tabla 6, que agrupa los ítems por categoría. Ítems ya saben, son preguntas. Los agrupa por categoría, dominio y dimensión. Y calificar el dominio sumando el puntaje de cada uno de los ítems que integran el dominio. Calificación de la categoría se obtiene sumando el puntaje de cada uno de los ítems que integran la categoría. Y calificación final sumando el puntaje de todos y cada uno de los ítems que integran el cuestionario. ¿Cómo sé cuáles son las preguntas o los ítems que integran un dominio y cuáles integran una categoría? El mismo problema en la norma está desacomodado y no se entiende muy bien. Aquí ya está presentada cómo se integran, creo yo más entendible. Como podemos ver, hay el primer renglón, pregunta 1 y 3. Tenemos que sumar los resultados de la pregunta 1 más lo que dio la pregunta 3. La dimensión de esas dos preguntas se refiere a condiciones peligrosas o inseguras y forman parte del dominio condiciones en el ambiente de trabajo. Para obtener la calificación de este dominio, tendríamos que sumar todo lo que compone ese dominio, que son de la pregunta, como ya vimos, la 1, 3, después la 2 y 4 y la 5. Eso quiere decir que de la pregunta 1 a la 5 sumamos todos los valores que nos dieron y al final vamos a tener el valor de ese dominio. Y como este dominio forma parte de la categoría ambiente de trabajo, ya también tenemos ese resultado. No así en el que sigue, porque son dos dominios que se agrupan para una sola categoría, y como podemos ver del lado derecho son muchísimas más preguntas y así están pues agrupados, ¿no? Todos los demás. Como ya les dije, si quieren ahondar un poco más en esto, saber un poco más sobre la aplicación, pero sobre todo la calificación de los cuestionarios, voy a dejar aquí el enlace del otro vídeo donde ya está mejor explicado, más detallado. Aquí es como dependiendo de la suma de los valores de las preguntas, en qué nivel de riesgo va a caer cada dominio y cada categoría, y a partir del resultado de la calificación de cada cuestionario se deberá determinar y analizar el nivel de riesgo, así como las acciones que se deberán adoptar para el control de los factores de riesgo psicosocial a través de un programa de intervención para los niveles medio, alto y muy alto. Esta misma tablita nos indican las necesidades de acción dependiendo en qué nivel cayó el resultado del cuestionario. Y con eso estaríamos terminando. Como pueden ver, el cumplimiento de la norma no es difícil en cuanto a los conceptos o puntos a los que hay que darle cumplimiento. El problema o la dificultad viene con la aplicación de los cuestionarios, porque en primera los cuestionarios o las guías de referencia en la norma están un poco complejos porque están recortadas las hojas y un poco desacomodadas, pero aún así cuando ya se tienen ordenados, viene la aplicación y después la calificación, y recuerden que es calificación individual,
por cada trabajador. Así que si son 50 trabajadores, son 50 cuestionarios. Lo que regularmente se hace, o hacemos algunos, es tener nuestro propio instrumento con el que nos ayuda a calificar. Aquí podemos tener, por ejemplo, en la guía de referencia 2, aquí está el cuestionario. Todo esto es donde yo agrupo los resultados con algunas fórmulas, y lo que hago es, cuando veo que alguien contestó que mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico y le pudo haber puesto casi siempre, yo ya tengo aquí en automático el valor que corresponde, que es de 3. Me preocupa sufrir un accidente de trabajo. Algunas veces, si es lo que contestó la persona, el valor es 2. Y considero que las actividades que realizo son peligrosas. Algunas veces 2. Y aquí, categoría ambiente de trabajo, ya está agrupado. 7 es el valor. El dominio, condiciones en el ambiente de trabajo, también dio 7. Bien. Aquí ya se presenta parcialmente el resultado, porque obviamente hay que contestar todo el cuestionario. Categoría y dominio nos da un valor de 7, y según los resultados que nos indican las tablas de la norma, pues es un valor de riesgo alto. Y el valor de riesgo alto nos dice que se requiere realizar un análisis de cada categoría y dominio, de manera que se puedan determinar las acciones de intervención apropiadas a través de un programa de intervención que podrá incluir una evaluación específica y deberá incluir una campaña de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión. Y así están todos los resultados que se dan. No hay que confiarse, hay que hacer esto muy cuidadoso, porque podemos ver aquí que las preguntas 23, 24 y 25 están con una categoría de liderazgo en relaciones en el trabajo, y luego, por ejemplo, las que siguen, que es 26 y 27, no tienen nada que ver con esa categoría, es otra categoría, pero después vuelve a formar parte de esas preguntas de la categoría anterior. Entonces, quien vaya a aplicar esto tiene que ser muy cuidadoso en replicar y copiar la guía de aplicación que le corresponda, con mucho cuidado, y asegurarse de que el resultado que corresponda, que sin errores, porque si no, lo que va a suceder es que se le va a querer dar cumplimiento a la norma, vamos a hacer el cuestionario posiblemente con errores, y eso nos va a acarrear problemas, porque cuando entonces si venga la autoridad del trabajo a ver si cumplimos y vea el cuestionario y está mal aplicado, o venga la unidad de inspección y vea el cuestionario y está mal aplicado, pues no nos van a dar el dictamen. Entonces, si se le va a dar cumplimiento, hay que estudiar muy bien esto. Si se quieren asesorar, adelante. No es obligatorio que contraten a alguien externo, pero si sienten que les puede ayudar y aportar, y ustedes comprueban que conoce del tema, evalúenlo y que les dé una explicación de lo que va a hacer, para que también ustedes estén seguros de qué es lo que se va a hacer y hasta dónde. Porque como ya les dije, la aplicación del cuestionario es una cosa muy importante, es primordial para el cumplimiento de la norma,
Pero como ya pudimos ver todos los numerales, no es lo único. Y hay que llevar a cabo las medidas de acción y las medidas de control. Digo, las necesidades de acción pues ya dependen del centro de trabajo. Digo, ahí sí no le pueden pedir a alguien de fuera que vino, ¿no? Entonces, recuerden que son varios puntos. El cuestionario, que es yo creo que el 70% de todo lo que hay que hacer, no es únicamente eso, ¿no? Revisen bien la norma, revisen bien los numerales, sobre todo del apartado 5, que son las obligaciones del patrón. Chequen el procedimiento de evaluación de la conformidad, guíense en él. Nada más marquen, asegúrense de qué numerales, dependiendo de su centro de trabajo, le corresponden. Y es una manera más conveniente de dar cumplimiento. Apóyense de alguien de fuera si lo creen necesario, pero tampoco lo dejen solo, porque si no, él va a llegar, va a hacer su trabajo y les va a presentar resultados y al final pues ustedes ya no van a saber ni qué hicieron. O sea, necesitan estar ahora sí que juntos, trabajando juntos, y es la manera en dar cumplimiento a esta norma. Digo, no es difícil, no es complicado. Sí les va a llevar un poco de trabajo, pero no es imposible. Cualquier duda, comentario, estamos aquí abiertos. Pueden escribir lo que gusten, pueden ponerse en contacto también. Voy a dejar los enlaces de los otros vídeos de los que ya hablamos. También si requieren una constancia de habilidades laborales, una DC3 de esta norma o de alguna otra norma de la seguridad del trabajo, con mucho gusto se les puede expedir, ¿no? Estamos aquí, estoy abierto a cualquier duda, pregunta, comentario, ¿no? Muchas gracias por su atención.